Voy a grabar. Bueno, entonces es una coloración amarillenta de la piel, pero también de las escleras de los ojos. ¿Qué son las escleras? Las escleras son la parte amarilla de los ojos, ¿ya? Entonces miren cómo se ve un paciente ictérico. Obviamente, si ustedes buscan en internet, hay algunas falsas. Por ejemplo, este se ve muy falso, ¿ya? ¿Por qué? Porque pues internet tiene cosas, su lado bueno y su lado malo. Entonces hay que saber buscar en páginas que sean más bien confiables. Páginas confiables les recomiendo esta. Esta página es confiable, se llama Medline Plus, ¿ya? Eh, digamos que esta es de las más básicas para uno investigar. Esta página es Medline Plus y veamos la definición que nos da Medline. Dice, la ictericia hace que la piel y las partes blancas de los ojos se pongan amarillas. El exceso de bilirrubina causa la ictericia. Entonces, ¿cuál es la causa? La bilirrubina. ¿Han escuchado el disco de Juan Luis Guerra? Pues más o menos por ahí la cosa. La bilirrubina es una sustancia química de color amarillo que contiene la hemoglobina, sustancia que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos. A medida que los glóbulos rojos se degradan, es una bonita forma para decir que los glóbulos rojos se mueren. A medida que los glóbulos rojos se mueren, el cuerpo desarrolla nuevas células para sustituirlos. Las células degradadas se procesan en el hígado. Si el hígado no puede manejar las células sanguíneas, a medida que se degradan, se acumula bilirrubina en el organismo y la piel puede verse amarilla. Dice, muchos bebés sanos tienen un poco de ictericia en la primera semana de vida. Es decir, para los bebés recién nacidos es normal la ictericia hasta la primera semana. Por lo general desaparece espontáneamente. Sin embargo, la ictericia puede ocurrir a cualquier edad y es un signo de que existe un problema, generalmente del hígado o de la glándula biliar. La ictericia puede presentarse por varios motivos, tales como enfermedades de la sangre, síndromes genéticos, enfermedades hepáticas. ¿Qué son hepáticas? Pues que son enfermedades del hígado. Como la hepatitis. El problema es que la hepatitis, cuando decimos hepatitis, pues bueno, hay un mundo de hepatitis, ¿sí? Hay hepatitis A, B, C, D, ¿sí? Entonces, creo que hay como 6 tipos de hepatitis, si mal lo recuerdo. O cirrosis hepática, obstrucción de las conductos biliares, por lo que les decía ahorita, puede ser que la vesícula biliar o glándula biliar esté obstruida, ¿sí? Taponada, generalmente por cálculos biliares. Entonces, no vayan a confundir de pronto cálculos renales con cálculos biliares, ¿sí? Son muy diferentes y están anatómicamente diferenciados. Infecciones o medicamentos. Estas son más raras. Y si son infecciones, generalmente infecciones del hígado. ¿Ya? Entonces, la ictericia puede estarme marcando de que hay un problema generalmente en el hígado. Pero pues como lo vimos, también puede ser por, por algún problema con los medicamentos que está haciendo que se aumente el nivel de bilirrubina. ¿Ya? Entonces, sí, la bilirrubina es el producto de la muerte de los glóbulos rojos. El proceso no lo voy a explicar porque como verán, eso es mucha química, es un tema muy avanzado, pero por ahora, como estamos hablando simplemente de baño del paciente y inspeccionar la piel, pues vamos a dejarlo hasta ahí, ¿sí? Me interesa es que lo agreguen a su lista de alteraciones de la piel, ¿sí? Ya vimos eritema, ya vimos cianosis y esta es otra, ictericia. Me he desviado mucho del tema principal, que es el baño del paciente, muy a mi gusto, ¿por qué?
porque yo, para ser sincero con ustedes, a mí el tema del baño del paciente es un tema que me aburre muchísimo, me aburre demasiado. No es mi tema favorito. Entonces, sin embargo, reconozco que es importante para los auxiliares de enfermería, entonces de todas maneras había que mencionarlo. Lo mismo el tendido de cama. No es un tema que me guste hablar de baño de paciente y tendido de cama, pero es obligatorio aprenderlo y muy seguramente les va a tocar hacerlo algún día. Entonces, pues me desvío un poco con lo de los colores de la piel porque eso hace parte importante de lo que es la inspección. Y ya lo que son los genitales, ojo que aseo de genitales, para un adulto que esté consciente, despierto y que no se pueda mover, es mejor que no lo hagan, ¿ya? Porque se sienten invadidos. Entonces, mejor no. Con un abuelito o con un niño, ahí sí, ¿ya? Y si es con los niños, entonces con la ayuda de su acudiente, es decir, su mamá, su papá, ¿sí? Que le ayuden con la higiene genital. Nunca se les ocurra tocar a un niño, sobre todo en el área del baño o el aseo de genitales, si no está el adulto ahí al lado. Nunca lo hagan, para que no se vayan a meter después en un problema, ¿sí? De tipo legal, tipo ético. Entonces, nunca a un niño se le descubre la ropa sin estar el papá o la mamá ahí presentes. Nunca, ¿ya? Entonces tengan siempre eso en cuenta. Y en el caso de los abuelitos, bueno, a ellos sí que toca hacerles aseo de genitales, ¿ya? Entonces vamos a mirar el objetivo, bueno, lo mismo que ya hemos visto, prevenir infecciones y proporcionar confort. El equipo, lo mismo que ya hemos visto, pero entonces miremos la técnica. Entonces vamos a ver que hay una técnica dependiendo de si es hombre o es mujer. Entonces, la mujer, entonces dice poner a la paciente en posición ginecológica, es decir, hay que abrirle las piernas y elevarlas. Limpiar con agua y jabón toda la zona púbica e ingle de la mujer de arriba hacia abajo. Nunca de abajo hacia arriba, siempre de arriba hacia abajo. Coger una torunda y empaparla con solución jabonosa. Separar los labios mayores con 2 dedos y limpiar los labios por separado con movimientos de arriba hacia abajo. ¿Por qué siempre de arriba hacia abajo? Porque si lo hacen de abajo hacia arriba, hay probabilidad de que terminen arrastrando bacterias que están cercanas al recto, al ano, y las suban. Y entonces hay un riesgo de cistitis. ¿Ya? Pues le pueden estar causando una infección urinaria a este paciente. ¿Ya? Con los hombres no hay tanto riesgo. El riesgo es más que todo para las mujeres. Verter agua jabonosa a chorro sobre la vulva, manteniendo los labios separados y enjuagar de la misma forma, a chorro. Se coloca a la paciente en decúbito lateral izquierdo o derecho y lavar con esponja o gasa la zona perineal, es decir, la zona cercana al ano. Siempre del perineo a ano y secar a la paciente. En el caso de los hombres, entonces, ¿qué nos dice acá? Dice, poner al paciente en posición de cúbito supino con las piernas abiertas, poner la cuña, enjabonar el pene con movimientos de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo también? Porque se considera que la parte más interna del pene pues está más limpia que la parte de abajo, ¿ya? Y pues la idea es que no vamos, si en caso de que hubiera bacterias, pues no terminar subiendo las bacterias de abajo hacia arriba.
ya, porque arriba pues está ya lo que viene siendo la uretra, y pues ahí por ahí ya no deben entrar bacterias. Entonces recuerden que uno siempre el aseo, la limpieza se hace de lo limpio a lo sucio, ¿ya? Descartar la torunda, luego se asean los testículos y se retira o se retrae el prepucio. Coger una torunda, empaparla en solución jabonosa y limpiar el glande en forma circular. Limpiar el resto del pene o bolsa escrotal y ano, e ir descartando las torundas usadas. Enjuagar con abundante agua a chorro y secar al paciente. Entonces vuelvo y lo digo, esto es más que todo con los abuelitos. Si es un adulto, es mejor que no lo hagan. Es mejor que si es un adulto consciente, que él mismo se haga la higiene o pedirle al familiar, si es la esposa o el esposo, que les ayuden con esa parte. ¿Ya? Esto más que todo vuelvo y lo digo con los abuelitos. Y en el caso de los niños, lo mismo, el acudiente, mamá o papá, es preferible que ellos lo hagan que ustedes tocar a un niño para que después no van a meter en un tema legal, ético y de todas las cosas. Ya si el acudiente nos dice que le queda muy difícil, que necesita ayuda, entonces le ayudamos. Pero el resto, con niños y con adultos, es preferible valorar qué tanto nos puede ayudar el familiar. ¿Ya? Entonces, esto más que todo con abuelitos. Aseo del cabello. Aquí, esto también es muy opcional. Esto aquí ya es muy opcional y aquí ya depende también de las condiciones del paciente. Si son niños, pedirle al familiar que le ayuden. Lo mismo que hemos venido diciendo. Y si son adultos, bueno, aquí sí se puede hacer, sobre todo en esas personas que tienen el pelo muy largo o personas que tienen el pelo muy enredado, como las personas afro, que tienen el pelo tipo afro, se enreda mucho, fácilmente se puede ensuciar. Bueno, ahí uno mira las condiciones del paciente. Entonces, aseo del cabello, dice, el aseo del pelo se debe realizar con la frecuencia que el pelo de la persona encamada lo requiera. Lo cierto es que la limpieza del cabello y el cuero cabelludo es fundamental para tener una sensación agradable de aseo. Entonces, esta es una forma como nos muestra la imagen, que es acercar al paciente al borde de la cama. Ojo, aquí hay que tener cuidado, porque si el paciente medio se mueve, se nos puede caer. Y es mucho peor una caída que no lavarle el pelo. Entonces, también hay que mirar la situación en la que uno está. Si se puede acercar a un borde de la cama, se puede hacer esta técnica, ¿sí? Que es echarle poco a poco chorros de agua, ¿ya? Para ir remojando la cabeza. Se puede sobar un poco el cuero cabelludo, sobre todo si tenemos champú. Si no tenemos champú, que es lo más seguro, pedirle al familiar que por favor le compren champú, ¿ya? Cepillo y peine probablemente vamos a necesitar. Entonces miremos lo que dice. Poner a la persona encamada boca arriba, de cúbito supino, haciendo colgar la cabeza fuera de la cama. Colocarle debajo de la cabeza una silla y sobre ella una palangana, es decir, una cubeta de agua. Poner un plástico debajo de la cabeza o para no armar un charquero de agua, o si el colchón no es de material impermeable, pues para no mojar el colchón, y sujetarlo delante con unas pinzas o doblándolo de tal forma que canalice el agua hasta la palangana. Verter el agua y enjabonar al menos 2 veces con champú y aclarar con agua caliente, bueno, caliente no, porque no se quema, con agua tibia sería la palabra. Con agua tibia y secar con una toalla. Ojalá que no sea con la misma toalla con la que secaste el cuerpo.
Y pues para eso necesitamos nuevamente decirle al familiar que por favor le traiga su toalla, ¿ya? Esto no me voy a demorar aquí porque esto es el baño del paciente en ducha. Esto es cuando el paciente puede caminar, cuando puede ir él mismo al baño y bañarse por su propia cuenta. Entonces acá nos dice que simplemente hay que estar pendiente, ¿sí? De cómo es su marcha, ¿sí? Observarle un poco la piel, pero más que todo lo que le vamos a ver es que también puede caminar, porque no vaya a ser que el paciente esté cojeando y lo hagamos ir al baño cojeando y de pronto se nos caiga ahí en el camino, ¿ya? Entonces es un riesgo. Entonces, si el paciente no se puede mover bien, no se puede movilizar bien al baño, entonces facilitarle al menos una silla de ruedas para que él llegue al baño, ¿cierto? Y en la ducha colocarle una silla, puede ser una silla de esa Rimax, una silla de plástico, una silla plástica, para que él se duche sentado, ¿ya? Eso en los pacientes que tienen, digamos, por eso acá lo dice, silla de ruedas si es necesario, que tienen dificultades para ir al baño. No me voy a tener mucho aquí, no voy a hablar mucho de esto, igual les voy a mandar la presentación. Por ejemplo, miren acá en la imagen, este es un abuelito, entonces decirle al familiar que lo acompañe, que esté atento ahí, pues para que no, de pronto, tener cuidado que no se vaya a caer. Y miren que acá le han puesto una silla plástica, así tal cual se hace. Esto en el caso de los abuelitos es muy importante, porque hay abuelitos que pueden caminar y dicen, no, yo me baño solito, no tengo ningún problema, listo, pero entonces por lo menos ponerle una silla, facilitarle para que no se nos va a caer. Bueno, hasta ahí con este tema. Son las 4:22. Vamos a ver algo sobre el tendido de cama antes de irnos, porque como les digo, me tengo que ir más temprano. Hoy tengo una dificultad, entonces sí quiero como que no nos quede el tema incompleto, pues vamos a ver. ¿Qué es? Procedimiento que se realiza para preparar la cama clínica en situaciones diferentes. Entonces aquí vamos a ver lo que es una cama cerrada, cama abierta, cama ocupada y cama de anestesia. Son los tipos de tendido de cama. Entonces cama cerrada dice es una cama cuando se encuentra desocupada antes del ingreso del paciente. Es decir, la cama cerrada es cuando no hay paciente. ¿Ya? Cuando no hay paciente. Entonces, se deja la cama tendida, se deja la cama lista para cuando vaya a ingresar un paciente nuevo. Y miren cómo está la cama tendida, sin arrugas, bien tendida. Porque más adelante vamos a ver qué es lo que pasa cuando la cama tiene arrugas. Inicio con el aseo de la unidad. ¿Qué es el aseo de la unidad? Todos estos equipos electrónicos, cableados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué se hace el aseo de la unidad? O sea, ¿con qué se limpia esto? Esto se limpia con alcohol. Alcohol al 70% se puede usar clorexidina también para desinfectar, pero generalmente, y el más usado, pues siempre va a ser el alcohol, el papi alcohol. ¿Por qué? Porque es rápido, es efectivo, se seca rápido. En cambio, la clorexidina se demora más, seca más lento. ¿Ya? Entonces, por eso siempre el alcohol, para un proceso de desinfección rápido y seguro, alcohol. Entonces, lo que nos dice acá es, inicie con el aseo de la unidad antes de empezar a hacer el cambio de sábanas. Evite sacudir los tendidos, porque pues cuando sacudes las sábanas, pues puede ser que termines tocando parte de este instrumental, y si no lo has aseado con alcohol, pues ya lo contaminaste esa sábana. Y al sacudirlo, pues también está en riesgo de que pronto la sábana termine tocando el piso, y el piso del hospital, créanme que es peligroso, porque hay mucha bacteria por ahí. Frenar las ruedas de la cama. Hay camas que tienen rodachines, entonces se puede correr. Entonces, ponerle los frenos. Pisas un pedal y con eso ya se activa el freno. Evitar sacudir los tendidos, bueno, ya lo dijimos. El carro de ropa no debe entrar en la habitación quedándose en la puerta. ¿Cuál es el carro de la ropa? Hay unos pequeños carritos con rodachines, con una bolsa, un saco de tela bien hondo,
donde se coloca toda la ropa sucia. Entonces, sábanas sucias, las fundas de las almohadas sucias, todo eso va en el carro de la ropa. Entonces, por eso dice que no se debe entrar en la habitación, sino que se queda ahí en la puerta. Esto es para evitar que las bacterias que están en esas sábanas, en esas fundas, terminen contaminando el cuarto de al lado o la cama del paciente de al lado, ¿cierto? Entonces, que dejan en la puerta. Muchas de las habitaciones en los hospitales son dobles, es decir, una habitación para 2 pacientes. Entonces, la idea es no contaminar la del lado. Disponer del personal adecuado. Bueno, esto no lo va a decir. Equipo. ¿Guantes estériles? No. Son guantes limpios. Entonces, guantes no estériles. Funda del colchón, si es preciso. Vuelvo y lo digo, hay colchones hoy en día, los más efectivos que están usando hoy en día son unos que ya vienen con un recubrimiento impermeable para en caso de que haya que bañar al paciente en la cama, nunca se moje el colchón. Esos son muy buenos. Y ya muchos de los hospitales hoy en día están adoptando ese tipo de material. 2 sábanas, una encima y una de abajo, fundas de las almohadas, bolsa azul para la ropa sucia, protector de cama de celulosa si es preciso. Entonces el procedimiento, lavarse las manos con agua y jabón, ¿cierto? Lo de siempre, esto es técnica séptica, ¿cierto? Siempre el lavado de manos antes de tocar material que va a estar con el paciente. Preparar el equipo, colocarse guantes, aflojar la ropa sucia. Entonces miren que yo me coloco los guantes antes de tocar la ropa sucia, antes de, no después. Antes de tocar la ropa sucia, porque uno no sabe qué tipo de suciedad hay en esas sábanas. Puede haber saliva, puede haber vómito, puede haber sangre, puede haber de todo, lo que se imaginen, puede haber en esas sábanas. Entonces, siempre colóquense los guantes antes de quitar la ropa sucia, las sábanas sucias. Lavarse nuevamente las manos con agua y jabón y hacer limpieza a la parte expuesta del colchón. Abrir la sábana y extiéndela sobre el colchón, asegure los extremos sobrantes con el colchón. Yo creo que voy a tener que mostrarles un video sobre esto. Haciendo un ángulo e introduzca el resto debajo del colchón. Yo creo que la mejor manera es explicándolo con un video. Ya después les compartiré un video. Tender la cama primero de un lado, colocar el caucho cubriendo el tercio medio de la cama. Extiende la sábana de movimiento cubriendo totalmente el caucho y prense ambas sábanas por debajo del colchón. Coloque la sobresábana y haga un doble ancho en el extremo superior. Bueno, al finalizar, pues volver a lavarlo las manos. Ahora sí, bueno, ¿qué es una cama abierta? Entonces dice procedimiento para cambiar la ropa de cama cuando está en espera del paciente ambulatorio. Entonces miren que acá han cogido la sábana y le han hecho este doblez, ¿sí? Esto significa que aquí ya hay un paciente, pero el paciente no se encuentra en este momento, ¿ya? Puede ser que el paciente lo llevaron a bañarse, puede ser que el paciente lo llevaron a hacerle una radiografía, puede ser que el paciente lo llamaron para hacerle algún examen especial, ¿ya? Entonces, mientras el paciente regresa de su examen o de su baño, entonces se hace este doblez a la cama, ¿ya? Los procedimientos no lo voy a repetir porque esto es exactamente, es casi lo mismo que ya vimos anteriormente, ¿sí? Ponerse los guantes antes de tocar la ropa sucia, bueno, lo mismo. La diferencia es que se le hace ese doblez acá a la sábana que denota que está ocupada por un paciente, solo que el paciente no está en el momento. Esa es una cama abierta. ¿Ya? La cama cerrada era esta. La cama ocupada es la que se organiza cuando el paciente permanece en ella sin poder levantarse. ¿Ya? Esa es la cama ocupada. Y la otra es la cama de anestesia,
que es la cama que se prepara para recibir el paciente que ha sido sometido a una intervención quirúrgica o exámenes bajo anestesia, en los cuales es conveniente que el paciente esté acostado. Por ahí me están escribiendo. Entonces, bueno, objetivos: evitar la movilización del paciente, tener en cuenta posibles alergias a utensilios y materiales a utilizar, promover la comodidad del paciente y proporcionar un entorno limpio y ordenado al paciente. Precauciones: comprobar la identidad del paciente, frenar las ruedas de la cama, evitar sacudir los tendidos, las mismas precauciones que ya habíamos visto antes. Respetar la intimidad del paciente durante la técnica, no dejando nunca totalmente al descubierto. El carro de la ropa no debe entrar en la puerta, esto ya lo vimos. Tener en cuenta posibles alergias, esto también ya lo dijimos. Disponer el personal adecuado, bueno, lo mismo, guantes limpios, los mismos materiales. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? ¿Qué es lo que cambia? Porque hay muchas cosas que se repiten. Hay que tener mucho cuidado con el paciente. Por eso dice, moviliza al paciente sobre el lado tendido. Es decir, este lado lo tendí primero, lo estiro, ¿cierto? Pongo la sábana y cuando vaya a tender hacia ese lado, entonces se voltea el paciente hacia este lado de acá. Y meto la sábana por debajo del paciente, ya, de forma que cuando lo voltee, lo que yo acomode aquí debajo de él, ya lo pueda sacar metiendo los dedos otra vez, ¿ya? Y estiro la sábana hacia este lado. ¿Cuál es la mayor precaución o lo que debemos tener más cuidado aquí? Que el paciente se nos puede caer. Siempre el mayor riesgo cuando estoy bañando un paciente, cuando estoy haciendo tendido de cama, es que se nos caiga. Entonces, para evitar eso, tengo dos opciones. Le subo las varillas a la camilla, ¿sí? Por eso la mayoría de las camillas en hospitales tienen barandas. Se suben las barandas o varillas, como lo quieran llamar. Entonces, si el paciente lo volteo hacia ese lado, entonces subo las varillas o las barandas de este lado. Y este lado las dejo abajo para yo poder tender bien la cama. Cuando lo vaya a voltear hacia este lado, entonces subo las varillas y las barandas de este lado y bajo las de este otro lado. ¿Listo? ¿Qué más les digo? Ay, se me olvidó lo que les iba a decir. Entonces, listo. Entonces, las varillas, bueno, la segunda opción, sí, es que eran dos opciones. La segunda opción, puede ser que la cama no tenga varillas, no tenga barandas, no tenga nada. Entonces, peor, mayor riesgo de caída. Entonces, en ese caso, cuando es una camilla de esas que no tiene ningún soporte a los lados, peligroso eso para un abuelito, entonces toca ponerle las almohadas por debajo de la cama. Poner las almohadas, si lo va a poner de este lado, entonces ponerle almohadas por debajo, ¿ya? Ponerle estas almohadas por debajo, ¿sí? Y cuando ya haya terminado de tender este lado, entonces saco las almohadas de este lado, meto las almohadas por debajo, procurando no volver a extender lo que ya tendí, y voltearlo a este lado mientras voy y tiendo a este otro lado, ¿sí? Miren, por ejemplo, este abuelito tiene almohada acá en la cabeza y tiene una almohada acá entre las dos piernas, ¿sí? E incluso a veces le ponen otra almohada aquí debajo de los pies. Entonces, eso tiene su razón. Eso no es simplemente para demostrar que el abuelito está bien cuidado, para demostrar que el abuelito se le da confort, no. Eso tiene una razón de ser. Y eso es lo que vamos a hablar el día de mañana, ¿ya? Mañana hablamos de lo que son las úlceras por presión. Es decir, ¿qué pasa cuando a ese abuelito lo dejan mucho tiempo ahí acostado y no le ponen acolchonamiento? O cuando al abuelito no le tienden bien las sábanas y la sábana queda muy arrugada, ya, y se puede ulcerar el abuelito. Entonces, por eso les decía que el tema de tendido de cama, si bien es un tema que a mí no me gusta, que a mí me aburre, es un tema importante que de todas maneras hay que hablarlo, porque cuando las cosas no se hacen bien, es decir, cuando no se tiende una cama bien,
estás corriendo el riesgo de que esa persona le dé una úlcera por presión si va a permanecer mucho tiempo acostada, ¿ya? Entonces, con los abuelitos hay que tener muchos cuidados especiales, hay que tener demasiada precaución de que no se nos vaya a ulcerar. Entonces, mañana vamos a hablar de úlceras por presión. Por ahora les voy a decir que un paciente que va a estar mucho tiempo acostado, ¿sí? No dejarlo en la misma posición por más de 2 horas, ¿sí? Hay una regla general que dice que máximo un paciente puede estar acostado en la misma posición 2 horas. Es decir, yo tengo el paciente en decúbito supino. ¿Cómo es decúbito supino? Boca arriba. Tengo un paciente que está boca arriba, a la posición que está la mayoría de los pacientes en un hospital. Entonces, si es un abuelito que no se puede mover, o es un paciente que está inconsciente, o está en coma, o está sedado, o está en un estado de ensoñación profunda, o sea, está profundo y no se puede mover por sí mismo, máximo 2 horas. Es decir, cada 2 horas debo cambiar de posición. Entonces estaba boca arriba en decúbito supino, entonces lo cambio de lado, decúbito lateral izquierdo, o lo puedo poner del otro lado, decúbito lateral derecho. ¿Sí? Hacia uno de los dos lados lo puedo mover. E incluso hay una posición donde lo puedo acomodar para que quede en decúbito prono. ¿Cómo es decúbito prono? Boca abajo. ¿Sí? Boca abajo, es decúbito prono. Ay, pero es que me da miedo ponerlo en decúbito prono porque pronto se me ahoga. No, falso. Al contrario, miren que ahora con lo del COVID-19 está comprobado, bueno, incluso desde antes del COVID, eso estaba comprobado desde antes del COVID, sino pues que como es el tema de moda de ahora, pues todo el mundo anda hablando de eso. Desde antes de que pasara la pandemia del COVID, siempre se ha sabido que los pacientes que tienen infecciones pulmonares o inflamación pulmonar o edema pulmonar respiran mejor estando en decúbito prono, es decir, boca abajo. Sí, eso tiene su razón de ser. Entonces, ahora, como lo que está pegando fuerte es el COVID, pues la gente empezó a darse cuenta que a muchos pacientes los ponían en prono, ¿ya? Boca abajo. Entonces, la gente es curiosa cuando el tema es de moda, ¿cierto? Entonces, la gente empezó a curiosear y vieron, oh, mira, estos pacientes los están poniendo boca abajo, ¿por qué? Entonces, lo que está evidenciado es que boca abajo los pacientes respiran mejor, ¿ya? Entonces, no tengan miedo de poner un abuelito boca abajo, porque incluso hasta les pueden estar haciendo un favor, ¿sí? Va a respirar mejor y un abuelito que respire mejor, pues un abuelito que va a dormir más profundo. Entonces, bueno, eso era todo lo que les quería hablar hoy. Yo sé que no es una clase muy científica, ¿sí? Pero ese es un tema importante de todas maneras, ¿sí? Mañana hablamos de úlceras por presión y entonces lo que vimos hoy acá van a ver por qué es importante allá, ¿sí? Lo que vimos hoy, por qué es importante en las úlceras por presión, ¿ya? Pueden ir buscando, por ejemplo, les voy a dejar para que busquen, porque como les digo, me tengo que ir ya. De hecho, ya estoy retrasado 10 minutos, me tengo que ir, tengo que salir volando aquí. Les voy a dejar para que investiguen qué es esto. Escala de Braden. Esa escala es una de las tantas escalas que hay, son como 20 y pico escalas, pero es una de las tantas, entre todas esas escalas que existen, es una de las más antiguas y al mismo tiempo de las más confiables. Y esa sirve para valorar el riesgo de úlcera por presión, ¿sí? Entonces, esa mira el riesgo de UPP, ¿sí? ¿Qué es UPP? Úlceras por presión. Bueno, niñas, nos vemos mañana. Me disculpan que me tenga que ir así tan repentinamente. Cualquier pregunta me escriben por el chat.
Fíjate que... ¿Vale? ¿Preguntas, niñas? No, profe, así está bien. Vale, entonces mañana hablamos de UPP y discutimos lo que ustedes encuentren de Braden, ¿vale? Hay muchas otras. Está, por ejemplo, la escala de Lina, está la escala de Norton, las más usadas ya, en los hospitales, son Braden y Norton, son las más usadas, ¿no? Braden y Norton son las dos escalas más usadas para valorar el riesgo de úlceras por presión. Entonces, cuando ustedes vean en los hospitales, ustedes van a ver que muchas veces ponen un letrerito o en una hoja de papel o en un tablerito y ustedes van a ver que les escriben arriba y dice riesgo de caída, sí, no. Riesgo de UPP, sí, no. Entonces, UPP es úlcera por presión, ¿ya? Lo que pasa es que antes, hace muchos años, no les decían UPP, hace años les decían escaras, pero es lo mismo, escara y úlcera por presión es lo mismo. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos mañana a la misma hora. Me disculpan, pero tengo que salir volando de aquí. Y pues cualquier cosa me escriben por el WhatsApp.